Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ya saben cómo somos aquí, nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y esta vez, lo que ha sucedido con dos de nuestros actores favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir, es simplemente impactante. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Créanme, no querrán quedarse fuera de esta conversación. Desde hace tiempo Can Yaman y Demet Özdemir han sido dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, y no es para menos. Sus carreras han sido meteóricas, cada uno por su lado, labrando un camino de éxitos que los ha posicionado como figuras de gran relevancia. Pero la verdad es que para muchos de nosotros, su química en pantalla era algo que simplemente no se olvidaba, una conexión que trascendía la ficción y se instalaba en el corazón de la audiencia. ¿Se acuerdan de Erkencicus Asterisco? ¡Ay, Dios mío! Esa serie nos regaló momentos inolvidables, escenas que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva, y su relación como Candy Beat y Saneman se convirtió en un fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y cautivando a millones de espectadores en todo el globo. La chispa que había entre ellos era palpable, casi eléctrica, y como no, si transmitían tanta pasión, tanta ternura y tanto romanticismo que era difícil creer que fuera solo actuación. La manera en que sus miradas se cruzaban, la intensidad de sus abrazos, la dulzura de sus diálogos, todo en ellos parecía auténtico, real. De hecho, durante la emisión de la serie, los rumores de que su relación trascendía las pantallas eran más que fuertes. No era solo una fantasía de los fans, las evidencias parecían multiplicarse. Se les veía juntos fuera de cámaras en eventos sociales, en reuniones informales, y se comentaban sus encuentros con un nivel de detalle que alimentaba la vorágine de especulaciones. El fandom, nuestro querido fandom, que siempre se ha caracterizado por su fervor y su capacidad de análisis, vivía en una constante montaña rusa de expectativas, analizando cada detalle, cada gesto, buscando pistas que confirmaran lo que tantos anhelaban. Cada aparición pública conjunta, cada foto compartida en redes sociales, era analizada hasta el último píxel. Pero los años pasaron, y como suele suceder en la vida, cada uno tomó su camino. Can Yaman, con su innegable carisma y su imponente presencia, se lanzó a proyectos internacionales, ganando un reconocimiento significativo en Italia y otras partes de Europa. Su audacia para explorar nuevos mercados y su talento actoral lo llevaron a protagonizar series y películas que consolidaron su estatus de estrella global. Conquistó corazones con su energía arrolladora y su porte de galán. Y Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para emocionar al público con cada personaje que interpretaba. Sin descuidar su tierra natal, también exploró oportunidades en el extranjero, mostrando al mundo su talento innato y su profesionalismo. Si bien ambos han estado en el ojo público cada uno en sus respectivos proyectos, la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya fuera en una nueva producción que replicara la magia de Erkencicus Asterisco, o bueno, en la vida real, siempre estuvo latente para muchos de sus seguidores. Era un deseo que persistía, una pequeña llama que se negaba a extinguirse. El recuerdo de su conexión en pantalla era tan vívido que la idea de una colaboración futura, o de una reconciliación, se mantenía como una posibilidad deseada, alimentada por la nostalgia y la admiración. Y aquí es donde entra la sorpresa, la noticia que nos ha sacudido a todos, que ha hecho temblar las redes sociales y paralizado los titulares del corazón. Estamos hablando de una fecha específica que a partir de hoy, quedará marcada en el calendario de muchos, el 12 de octubre de 2025. Una fecha que honestamente pocos esperaban y que, sin embargo, se ha convertido en el epicentro de una explosión de emociones. Las redes sociales explotaron en un torbellino de comentarios, los portales de noticias del corazón no daban abasto con la avalancha de información y reacciones, y nuestro equipo, como siempre, se puso manos a la obra con la urgencia y la dedicación que nos caracterizan, para traerles los detalles más jugosos, la información más relevante y, sobre todo, la verdad detrás de este revuelo. Y lo que hemos descubierto es, bueno, es algo que muchos soñaban, que fantaseaban, pero pocos se atrevían a creer que realmente pudiera suceder, que esa chispa del pasado pudiera reavivarse con tanta fuerza. Las imágenes comenzaron a circular de forma sigilosa al principio como
Pequeños destellos que aparecían y desaparecían, a veces borrosas, a veces de baja calidad, pero que rápidamente se magnificaron, se compartieron y finalmente confirmaron lo que todos, en el fondo, temían y deseaban ver al mismo tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos, y no en un evento público, no en una alfombra roja donde la atención mediática es predecible, sino en un contexto mucho más íntimo, mucho más privado, y por lo tanto, mucho más revelador. Hablamos de una escapada romántica, un viaje que ambos decidieron hacer, un retiro de la vorágine mediática, y a juzgar por las fotografías que han trascendido, disfrutando de una compañía mutua que no deja lugar a dudas, que grita a los cuatro vientos la naturaleza de su vínculo. Las fotos, que ya circulan por todos lados como la pólvora, los muestran en una actitud cariñosa, relajada, completamente ajenos al mundo exterior, disfrutando de paisajes idílicos, de momentos de paz y complicidad. Se les ve riendo, compartiendo confidencias, tomados de la mano de una manera que solo la intimidad permite, compartiendo momentos que evidencian una conexión profunda y genuina, un entendimiento mutuo que se refuerza con el tiempo. Las fuentes cercanas que, por supuesto, con nuestro esfuerzo y dedicación, hemos logrado contactar y entrevistar, hablan de una reconciliación, de una segunda oportunidad que la vida les ha dado, y parece que esta vez ambos están dispuestos a apostar fuerte, a invertir tiempo y energía para hacer que funcione, para que esta vez el amor sea el protagonista indiscutible. ¿Y cómo llegaron a este punto? ¿Cuál fue el catalizador de este reencuentro? Los detalles son, como suele suceder cuando se trata de la vida privada de figuras tan mediáticas, un poco escasos, celosamente guardados por los protagonistas y por su círculo más íntimo. Sin embargo, lo que se comenta en los corrillos de la industria y entre los allegados, es que tras sus respectivas relaciones sentimentales fallidas, ambos habrían empezado a reconectar. Quizás al ver el éxito y la felicidad que el otro alcanzaba en sus proyectos individuales, o quizás, al recordar la fuerte conexión que los unió en el pasado, esa química que los hizo inseparables en la pantalla y fuera de ella. Las puertas se fueron abriendo tímidamente. Se dice que las llamadas empezaron a ser más frecuentes, no solo por cortesía o por temas profesionales, sino con un interés genuino en saber del otro, los mensajes de texto se volvieron más personales, más profundos, y poco a poco, esa amistad que, según ellos mismos declaraban, nunca se rompió del todo, fue evolucionando, mutando, hacia algo más íntimo, más romántico. Muchos de nosotros recordamos las entrevistas que daban por separado después de su ruptura, donde siempre hablaban con respeto, con cariño, e incluso con cierta nostalgia del otro, a pesar de la separación. Había una admiración mutua palpable, un reconocimiento del valor del otro como persona y como profesional, que nunca desapareció, y quizás esa fue la semilla que, cuidadosamente regada por el tiempo y las experiencias vividas, germinó de nuevo. No es raro que dos personas que han compartido tanto, que han vivido experiencias tan intensas y significativas juntas, que han sido pilares el uno para el otro en momentos cruciales de sus carreras y vidas, vuelvan a encontrarse. Y en este caso, la química era tan innegable, la fuerza de su conexión tan poderosa, que parece que de alguna manera, estaban destinados a reencontrarse, a darse una nueva oportunidad para explorar ese amor que tanto cautivó al mundo. La noticia ha sido recibida con una mezcla de euforia desbordante y una dulce nostalgia por parte de sus fans, especialmente de aquellos que siguieron de cerca su historia en *Erkencicus*. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de exclamaciones de "lo sabía", de "por fin", de "que vivan los novios", y de los más sinceros deseos de felicidad para la pareja. Es como si una parte de nosotros, los que vivimos intensamente la historia de Can y Sanem, sintiéramos que esta es la continuación natural de su cuento de hadas, la vida real imitando a la ficción de la manera más hermosa. La idea de verlos juntos de nuevo, no solo en pantalla, sino en la vida real, compartiendo su día a día, sus triunfos y sus desafíos, es algo que ha alimentado la imaginación de miles de personas alrededor del mundo, despertando sonrisas y esperanzas. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? Obviamente esta noticia va a generar un revuelo mediático sin precedentes, una ola de interés que pocos artistas logran generar. Los productores de televisión, los estudios de cine, las plataformas de streaming, todos estarán frotándose las manos, pensando en el potencial infinito de una nueva colaboración entre ellos. Imaginen lo que sería una nueva serie, un drama romántico o una comedia que capture esa chispa, o una película épica, con Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, pero esta vez con la madurez, la experiencia y la profundidad que ambos han adquirido en sus carreras individuales.
Sería sin duda un éxito garantizado, un fenómeno de audiencias a nivel mundial. Y no solo eso, sino que también abre la puerta a entrevistas conjuntas, a apariciones públicas como pareja, a posar juntos en alfombras rojas, algo que sus fans esperan con ansias, deseando verlos brillar juntos en cada escenario. Es importante recordar, sin embargo, que si bien la noticia es impactante y tremendamente emocionante, debemos siempre mantener un enfoque de respeto hacia su privacidad. Ellos son personas que merecen tener su espacio, su intimidad, y construir su relación lejos del escrutinio constante y de la presión mediática. A pesar de la alegría que genera entre sus seguidores, es fundamental recordar que su relación es algo personal, algo que les pertenece solo a ellos. Sin embargo, es imposible ignorar la inmensa alegría, la esperanza y la emoción que ha generado entre sus seguidores más fieles. Es un recordatorio hermoso de que el amor, a veces, puede encontrar el camino de regreso incluso después de años, a pesar de las distancias y de los obstáculos que la vida pueda poner en el camino. Es una celebración de la segunda oportunidad, de la persistencia de los sentimientos genuinos. Nosotros, desde nuestro canal, seguiremos muy de cerca todos los detalles que vayan surgiendo. Intentaremos traerles la información más veraz, contrastada y actualizada, pero siempre con el respeto que ellos merecen, sin caer en el amarillismo ni en la especulación infundada. Lo que está claro es que el 12 de octubre de 2025 será una fecha grabada en la memoria de muchos, un día que pasará a la historia de sus carreras y de sus vidas. Un día en el que las esperanzas y los deseos de miles de fans se han visto cumplidos de la manera más inesperada, más romántica y más hermosa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo? ¿Estaban esperando algo así? ¿Creían que este reencuentro era posible? ¿Creen que esta vez su relación funcionará a largo plazo, que esta segunda oportunidad será la definitiva? Déjenme sus comentarios abajo porque me fascina leer sus pensamientos, sus reacciones, sus especulaciones y sus deseos. ¿Se acuerdan de la primera vez que los vieron juntos en *Erkencicus*? ¿Qué fue lo que más les cautivó de su relación en pantalla? ¿Qué escenas son sus favoritas? En resumen, la noticia de Can Yaman y de Method Demir del 12 de octubre de 2025 ha sido un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que ha movilizado a millones de personas. Lo que parecía un rumor lejano, una esperanza casi inalcanzable, se ha convertido en una realidad tangible, con imágenes que confirman su reencuentro y su aparente reconciliación. Es un momento verdaderamente dulce para sus admiradores, que ven cumplido un anhelo compartido, una fantasía que se ha materializado en la vida real. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al traerles esta noticia tan emocionante. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a seguir creciendo como comunidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans apasionados de Can Yaman y de Method Demir, para que se enteren de esta maravillosa noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se les escape nada de lo que traemos. Les prometo que siempre tendremos contenido fresco, interesante y que les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y sobre todo, más contenido que les encantará. Hasta la próxima.